¿Cuándo parar? En primer lugar, pensemos en Andrés, un investigador en formación de maestría con varias entrevistas transcritas, códigos iniciales definidos y categorías que comienzan a repetirse. Ya no escucha relatos radicalmente nuevos, las historias parecen girar sobre los mismos ejes interpretativos. Sin embargo, lejos de sentirse seguro, aparece una inquietud más profunda. ¿Estoy frente a la saturación teórica o simplemente me he acostumbrado a mis propios esquemas de análisis? Esta pregunta no es menor. Marca el tránsito entre una investigación que acumula datos y una investigación que produce conocimiento. A diferencia de los enfoques cuantitativos, donde el tamaño muestral suele definirse antes de iniciar el estudio, en la investigación cualitativa, el cierre del trabajo de campo es una decisión analítica situada. Esta se construye progresivamente en la relación entre los datos, categorías, teoría e investigador. Por ello, la saturación teórica no puede entenderse como un número, ni como una fórmula, ni como una recomendación genérica. Strauss y Corbin, en el año 2002, definen la saturación teórica como el momento en el que la recolección adicional de datos ya no produce nuevas propiedades de las categorías, ni nuevas relaciones entre ellas. Sin embargo, esta definición frecuentemente citada suele ser aplicada de manera simplificada, como si la repetición empírica fuera el único criterio de cierre. Aquí es donde emerge el núcleo epistemológico del problema. La saturación no depende únicamente de los datos, sino del nivel del desarrollo analítico alcanzado por el investigador. Dos personas pueden trabajar en el mismo corpus empírico y llegar, o no, a la saturación, dependiendo de su capacidad para interrogar, comparar, teorizar y reflexionar críticamente sobre lo que observan. Galeano, en el año 2018, advierte que uno de los errores más comunes en investigaciones cualitativas de posgrado es convertir la saturación en una justificación posterior, en lugar de asumirla como un criterio analítico que debe vivenciarse en el proceso. Cuando esto ocurre, el ya está saturado deja de ser una conclusión metodológica y se transforma en una afirmación defensiva frente a los plazos, evaluadores o las mismas exigencias institucionales. Desde esta perspectiva, la pregunta ¿cuándo parar? No solo es técnica, sino profundamente epistemológica. Implica preguntarse ¿qué entiendo por conocimiento válido? ¿Qué nivel de profundidad teórica he alcanzado? ¿Qué tan densas y articuladas están mis categorías? ¿Y estoy escuchando realmente los datos o solo confirmando mis hipótesis implícitas? En el nivel intermedio de investigación, la saturación teórica deja de ser un concepto aprendido en manuales y se convierte en una responsabilidad investigativa. No se trata de parar porque ya no me aparece nada nuevo, sino de reconocer cuándo el análisis ha alcanzado suficiente densidad interpretativa, coherencia interna y diálogo teórico como para sostener científicamente. Tal vez el problema no sea que los datos ya no hablen, sino que el investigador aún no ha afinado su forma de escuchar. Vamos ahora a conocer la historia de Andrés frente a esa decisión de repetición de datos o saturación teórica. Después de la entrevista número 18, Andrés comienza a notar algo inquietante. Los relatos ya no lo sorprenden. Las experiencias de los participantes parecen girar en torno a los mismos núcleos de sentido. Al principio, esta repetición le genera alivio, luego una duda más profunda. ¿He llegado a la saturación teórica o simplemente estoy escuchando desde categorías que ya no cuestiono? Esta escena ilustra uno de los errores más frecuentes en la formación investigativa: confundir la repetición empírica con la saturación teórica. Strauss y Corbin, en el año 2002, advierten que la saturación no se alcanza cuando los datos se parecen, sino cuando las categorías analíticas están suficientemente desarrolladas, es decir, cuando sus propiedades, dimensiones y relaciones han sido exploradas de manera sistemática. En el caso de Andrés, la pregunta clave no es cuántas veces aparece una idea, sino qué tan profundamente ha sido comprendida. Aquí emerge una distinción fundamental. Lo que Andrés experimenta inicialmente es una posible saturación empírica. Los discursos comienzan a reiterarse. Sin embargo, esta repetición puede deberse a múltiples factores: un muestreo poco diverso, entrevistas guiadas por supuestos previos
o un análisis que aún no ha interrogado las variaciones del fenómeno. Si Andrés decide detenerse solo por esta razón, corre el riesgo de cerrar el estudio de manera prematura. Galeano en el año 2018 señala que una categoría solo puede considerarse saturada cuando ha sido analizada en sus distintas expresiones, contextos y sentidos, y cuando los nuevos datos no aportan nuevas dimensiones interpretativas, sino que confirman las ya construidas. Para Andrés, esto implica revisar si sus categorías explican no solo lo común, sino también lo diverso, los casos límite, las tensiones internas, las contradicciones. Existe además otro escenario que Andrés debe reconocer, la llamada saturación metodológica. Esta aparece cuando la decisión de parar se basa en factores externos al análisis: fecha de entrega, cansancio, restricciones institucionales o presión académica. Aunque estas condiciones son reales, no constituyen criterios teóricos de saturación. Cuando Andrés se dice ya es suficiente, sin poder justificarlo analíticamente, la saturación se convierte en una afirmación defensiva, no en una conclusión científica. Desde esta experiencia situada, la saturación teórica comienza a entenderse como un proceso gradual, no como un momento exacto. Andrés avanza hacia ella cuando observa que las categorías mantienen coherencia interna. Las variaciones de los casos ya están integradas en el análisis. Las relaciones entre las categorías se estabilizan y el diálogo con la teoría deja de abrir nuevas preguntas sustentativas. Kellinger y Lee en el año 2002 señalan que el rigor metodológico no se sostiene en reglas automáticas, sino en la coherencia lógica del proceso investigativo. Así, Andrés no decide la saturación, la argumenta, la documenta y la debe explicar. Tal vez la saturación no ocurre cuando los datos se repiten, sino cuando el investigador logra explicarlos. Cuando el investigador también debe entrar en ese análisis. El dilema de Andrés no se resuelve únicamente revisando transcripciones o contando entrevistas, se resuelve sobre todo cuando el investigador se vuelve consciente de su posición en el proceso analítico. Aquí entra en juego la reflexividad investigativa, una competencia central en la investigación cualitativa que va más allá de la técnica. De hecho, Galeano en el año 2018 sostiene que la reflexividad implica reconocer que el análisis no es un espejo neutro de la realidad, sino una construcción interpretativa situada, atravesada por esas decisiones, los supuestos y esas trayectorias de ese investigador. En el caso de Andrés, esto significa preguntarse no solo qué dicen los datos, sino desde dónde los estoy leyendo. Cuando Andrés revisa sus categorías y nota que ya no emergen elementos nuevos, debe hacerse una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Los datos ya no aportan nuevas dimensiones o soy yo quien ha dejado de interpelarlos críticamente? Strauss y Corbin en el año 2002 enfatizan que la saturación teórica exige un ejercicio constante de comparación, tanto entre casos como entre categorías. Esta comparación no es automática, requiere una actitud analítica, activa, que permite identificar variaciones, contradicciones y casos negativos. Si Andrés deja de comparar y comienza únicamente a confirmar, la saturación que percibe puede ser más cognitiva que teórica. Por eso, Andrés debe revisar cómo formuló sus preguntas de entrevista, qué decisiones tomó al codificar, qué teorías priorizó para interpretar y qué aspectos del fenómeno ha dejado sistemáticamente fuera. Galeano, en el año 2018, advierte que una saturación mal reflexionada suele ocultar zonas de silencio analítico, es decir, dimensiones del fenómeno que no fueron exploradas porque no encajaban fácilmente en el marco teórico inicial. Reconocer estas zonas no invalida la investigación, por el contrario, la fortalece epistemológicamente. Desde esta perspectiva, la saturación teórica no es un punto final cómodo, sino una decisión argumentada, sostenida por la evidencia analítica y reflexiva crítica. Andrés comienza a acercarse a ella cuando puede explicar con claridad por qué las categorías están conceptualmente densas, cómo integran las variaciones de los casos y de qué manera dialogan coherentemente con la teoría. Kellinger y Lee en el año 2002, aunque desde una tradición distinta, coinciden en que el rigor científico se sostiene en la coherencia lógica del razonamiento, no en la cantidad de información recolectada.
Así, la saturación se reconoce cuando el análisis puede sostenerse sin necesidad de nuevos datos. La pregunta no es si aún puedes entrevistar más, sino si estas entrevistas cambiarían realmente lo que ya comprendes. Es por eso de cómo justificar la saturación teórica se lleva a esos criterios operativos para finalmente tener el informe de investigación. Uno de los momentos más exigentes en una investigación cualitativa de nivel intermedio, especialización o maestría, ocurre cuando el investigador debe explicar y justificar ante esos lectores académicos por qué decidió cerrar el trabajo de campo. La saturación teórica no basta con afirmarse, debe argumentarse con criterios analíticos explícitos. Por eso Strauss y Corbin en el año 2002 proponen que una categoría puede considerarse saturada cuando sus propiedades y dimensiones están suficientemente desarrolladas y cuando las relaciones entre las categorías muestran estabilidad. Traducido a criterios operativos, esto implica que el investigador pueda evidenciar en su análisis al menos los siguientes elementos. En primer lugar, el criterio de redundancia analítica con variación controlada. Andrés observa que las nuevas entrevistas ya no aportan propiedades sustantivamente distintas a las categorías existentes. No se trata de repetición literal, sino de confirmación de variaciones ya explicadas. En el informe, este criterio se evidencia cuando el investigador muestra que los nuevos datos se integran sin modificar el esquema interpretativo central. Y en segundo lugar, el criterio de la densidad categorial, como lo dice Galeano 2018, señala que una categoría saturada no se define por su frecuencia, sino por su capacidad explicativa. En términos operativos, esto se demuestra cuando cada categoría presenta definiciones claras, propiedades bien delimitadas, dimensiones que explican diferencias entre casos y vínculos explícitos con otras categorías. En tercer lugar, el criterio de consistencia teórica. La saturación se reconoce cuando el diálogo entre los datos y la teoría deja de generar tensiones sustantivas. Andrés puede identificar que las categorías no solo emergen de los datos, sino que se articulan coherentemente con el marco teórico sin forzar interpretaciones. En el informe, esto se refleja en análisis donde la teoría ilumina los datos y los datos problematizan la teoría, sin contradicciones no resueltas. En cuarto lugar, el criterio de capacidad predictiva o explicativa interna. Aunque la investigación cualitativa no busca predicción estadística, sí debe ofrecer explicaciones transferibles. Una categoría saturada permite anticipar cómo se manifestará el fenómeno en contextos similares. Cuando Andrés puede explicar un nuevo caso sin necesidad de crear categorías adicionales, se acerca a la saturación teórica. Finalmente, el criterio de trazabilidad analítica. Este criterio, frecuentemente descuidado, exige que el investigador pueda mostrar el camino recorrido, decisiones de muestreo, cambios en el guión de la entrevista, ajustes en la codificación y momentos clave de análisis. De hecho, Galeano en el año 2018 enfatiza que esta trazabilidad no solo legitima la saturación, sino que hace visible el proceso investigativo. Aquí comienza a perfilarse una herramienta central para sostener estos criterios, y es el diario de campo. Sin registros sistemáticos de decisiones, dudas, observaciones y reflexiones, justificar la saturación se vuelve débil y se vuelve también difícil cuando no imposible. No se satura solo el dato, se satura una comprensión que ha sido cuidadosamente documentada. Finalmente, comprender la saturación teórica no se completa en el plano conceptual, sino que traduce una práctica investigativa consciente. Por ello, este episodio cierra con una microtarea que no busca evaluar, sino entrenar el juicio analítico del investigador en formación. A partir de tu propio proyecto de investigación o de un estudio cualitativo revisado recientemente, realiza el siguiente ejercicio reflexivo. Primero, identifica una categoría central de tu análisis. Segundo, responde por escrito. ¿Cuáles son sus principales propiedades y dimensiones? ¿Qué variaciones entre casos ya has podido explicar con estas categorías? O con esta categoría. ¿Qué nueva información esperabas encontrar que ya no estaba apareciendo? Tercero, finalmente, argumenta brevemente. ¿Podrías justificar con base en los criterios revisados que esta categoría se encuentra saturada? Recuerda que los criterios revisados fueron redundancia analítica, densidad categorial, consistencia teórica y trazabilidad.
La siguiente pregunta es: ¿qué evidencias necesitarías registrar para sostener esta decisión ante un lector académico? Este ejercicio no pretende cerrar tu investigación, sino hacer visible el proceso de decisión, aspecto central de la calidad cualitativa. Esto lo apoya Galeano en el año 2018. Seguidamente vamos a trabajar en el episodio posterior el diario de campo. ¿Para qué sirve? ¿Cómo demostrar que estas decisiones analíticas que acabamos de explicar no son arbitrarias, sino producto de un proceso riguroso y reflexivo? La respuesta nos conduce directamente al diario de campo. Strauss y Corbin en el año 2002 subrayan que los memos, notas analíticas y registros reflexivos son el espacio donde el investigador documenta el desarrollo de las categorías, los momentos de duda, las decisiones de muestreo y las razones que sustentan la saturación teórica. Sin este registro, la saturación corre el riesgo de convertirse en una afirmación sin respaldo metodológico. Por ello, el siguiente episodio abordará el diario de campo no como un complemento anecdótico, sino como una herramienta epistemológica, metodológica y ética que permite al investigador sostener la trazabilidad del análisis, visibilizar la reflexividad investigativa y legitimar decisiones clave como el cierre del trabajo de campo. No es el silencio de los datos lo que marca el final, sino la claridad del camino recorrido para comprenderlos.